Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Quiero invitarle a participar en el 822-1811. Las líneas están abiertas para que usted se comunique y nos haga llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. Nos interesa mucho que participe. Puede hacerlo también a través del Facebook, así que escríbanos en Tu Tiempo 13 y ahí nos va a encontrar. Dele me gusta y síganos a través de la línea virtual. Y bueno, pues me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Gutiérrez en nuestra sección de Medicina del Trabajo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido y un placer tenerlo con nosotros nuevamente en nuestra emisión. Vamos a hablar justamente de las técnicas de prevención de accidentes. Mucho hablamos en esta sección que apostamos a la prevención porque resulta más económico en números financieros, pero porque también permite un mejor rendimiento de los trabajadores en la empresa. Así es. Ahora, ¿cuáles serían esas técnicas de prevención que actualmente existen o se manejan? Las principales técnicas incluso están legisladas, en las cuales, cumpliendo con la normatividad que tenemos aquí en México, cumpliríamos de una muy buena manera con ese tipo de prevención. Las leyes cada vez están siendo más rígidas, cada vez los niveles de afectación hacia los trabajadores los van reduciendo. Antes tenían un nivel de ruido, por ejemplo, de 85, y la tendencia es bajarlo a 80. Y así está por salir la norma número 10 de químicos, que es la que lleva toda la tendencia en reducción de los químicos en nuestra legislación. ¿En cada uno de los rubros empresariales existen diferentes legislaciones? No, es la misma que aplica para todos. Se van adecuando dependiendo de las necesidades y de lo que involucre esa legislación en las empresas. Si tienen o no los riesgos, si tienen o no las actividades de alto riesgo. Ya, habrán algunas empresas donde no aplica, puesto que no existe el riesgo. Y hay algunas que son muy específicas. Por ejemplo, minería tiene su propia legislación como área aparte. Pero también debe de cumplir el resto de las normas que aplican a todo el trabajo. ¿Desde cuándo se empezó a legislar al respecto de los riesgos de trabajo en cuanto a prevención? Pues bueno, aquí llevamos más de 50, 60 años con unas legislaciones muy adecuadas, que desgraciadamente en ocasiones no se llevan al pie de la letra. ¿Sí? La legislación mexicana considera todos los puntos relevantes de lo que es la prevención de riesgos de trabajo. ¿En dónde encontramos esta legislación? La legislación se encuentra principalmente en nuestra Constitución y lo que es en la Ley Federal del Trabajo y en las normas que van enfocadas a cada riesgo que se pueda tener. Ya como cada reglamento o ley reglamentaria que aplique al respecto. Así es. Ahora, bueno, decíamos que hay técnicas que se encuentran legisladas específicamente. ¿Cuántas son las que encontramos o cómo las podríamos clasificar? Por ejemplo, químicos es uno, ruido es otro, vibraciones es otra norma que vienen muy específicas. La norma que viene hacia lo que es medicina del trabajo, que es la 30, en la cual viene toda la prevención que se debe de llevar a cabo por los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, que incluso les nombra servicios preventivos de salud, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién vigila la aplicación de esta normatividad? Aquí la normatividad principalmente es a cargo de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, cuando no se cuenta con la aplicación correcta de esta normatividad, ¿cómo es que el trabajador puede justamente hacer que en su propio beneficio finalmente se aplique esta normatividad? Lo mejor y lo más recomendable es que levante la mano dentro de sus empresas y empiece a generar esa cultura que es muy necesaria. Por otro lado, a partir de este año, también lo que son las multas dentro de la Secretaría del Trabajo para las empresas que no lleven a cabo ese cumplimiento cabal de nuestra legislación van a ser más elevadas. Antes se hablaban de 50, 25 salarios mínimos, ahorita ya se habla hasta de 5,000 salarios mínimos en muchas de las multas que pueden aplicar, y eso es por cada desviación que se encuentre. Si se encuentran 20, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la reincidencia, va a ser la multa que puede ser aplicable. O sea, se está incrementando sustancialmente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién va a hacer estas revisiones? ¿Cada cuándo se hacen? ¿Cómo es el protocolo? Sí, aquí se hacen cada año. Cada año la Secretaría del Trabajo acude a las empresas a revisar, a hacer una inspección, una evaluación de cómo se está trabajando, con un checklist, que es lo que van contabilizando, van viendo qué se tiene, qué no se tiene, qué desviaciones son graves, qué desviaciones pueden llevar a un riesgo incluso fatal en algunos momentos, y en base a eso, dependiendo de los tabuladores que tienen de multas, los aplican. ¿Cuáles son los principales riesgos que han llegado a derivar
en catástrofes, en accidentes, en cuestiones comprobadas por la falta de atención a la legislación? Desgraciadamente, mucho es la negligencia de trabajadores y de empresarios y de los compañeros también, porque por ejemplo el año pasado se tuvieron varias muertes en trabajadores por caídas, caídas de 10, 12 metros, en los cuales no llevan a cabo el cumplimiento legal como debe de ser. Al equipo de seguridad. El equipo de seguridad. ¿Cuál es el equipo de seguridad que se debe El equipo de seguridad son líneas de vida, le llaman las líneas de vida a los cables o a los alambres que están en el techo, o bien de dónde sujetarse y los arneses que deben de estar ocupando. Además de que si es un trabajo peligroso, llevar todo el procedimiento de lo que es el trabajo de riesgo, en este caso en altura, como es la validación de que el trabajador vaya en condiciones, que no esté bajo los influjos de alguna sustancia, o bien que esté con buena presión, que no tenga mareos, alguien con alguna sintomatología que le pueda afectar su rendimiento en las alturas puede verse afectado, y aunque lleve todo el equipo todo físico, el equipo, y su que estado de todo, salud puede llegar a importante. verse afectado. Ok, y me imagino que muchas de las ocasiones no se ven estas cosas por la practicidad o la rapidez, la necesidad, exacto, el requerimiento de urgencia que se tiene, aunque también muchas veces es desviaciones en qué es urgencia y qué no. Ajá. A veces se quedan los pendientes y ya urge para ayer, ¿no? Y es la manera de que esto se va empeorando. Cuando se brincan ciertos procedimientos que incluso ya muchas empresas lo tienen en sus lugares de trabajo. Bueno, las caídas entonces es uno de los principales pues errores que se siguen cometiendo por la falta de prevención y observación de las medidas básicas de seguridad. ¿Qué otros accidentes encontramos? Otros accidentes muy comunes es el atrapamiento, y eso es porque como cultura le tenemos poca seriedad a la seguridad. Creemos siempre, como buenos mexicanos, sí podemos. Va una mancha, va una pelusa dentro de esas máquinas que van en movimiento, y sí alcanzo a quitarlo. Y cuando menos se acuerdan, vienen los problemas. Otra desviación que existe, y es también de las desviaciones graves que pueden llevar a fatalidades, es el no aplicar la ley de candadeo. Esto es de que si una máquina la van a estar reparando, mantenimiento en este caso, le pongan un candado, le pongan una tarjeta en la cual digan, esta máquina no la prenden hasta que no le quiten ese candado. ¿Sí? De esta manera, muchas veces vienen las desgracias de que hay alguien todavía metiendo la mano o incluso adentro de molinos o de maquinarias pesadas, y llega alguien, no está prendida, a ver por qué no está funcionando, y hacen el movimiento. Okay. Entonces, o sea, por increíble que pareciera, sucede ese tipo de cosas. Y desgraciadamente es de los lesiones o accidentes más comunes y fatales muchas veces. Bueno, entonces tenemos atrapamiento, tenemos la cuestión de las caídas, tenemos la cuestión de lesiones derivadas de maquinaria que quizá no está en funciones todavía, y por error humano suceden accidentes. ¿Alguna otra más? Alguna otra, viene mucho lo que son el no ocupar su equipo de protección personal como debe de ser. En este caso, heridas, cortadas a nivel de lo que son las manos, o bien a nivel de los ojos, lo que son partículas o cuerpos extraños dentro del ojo, por disparo de lo que es la máquina o proyectiles que salen del proceso. Ok, ahora, aquí ¿cuál es la responsabilidad del trabajador? Porque si bien es cierto, pues hay un riesgo de trabajo, puede derivar en un accidente de trabajo. Sin embargo, cuando hay negligencia por parte del trabajador, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo se mueve el protocolo? Aquí, una vez que está accidentado, las leyes son completamente claras y favorecen al trabajador. Okay. ¿Sí? Aunque haya sido negligencia. Aunque haya sido negligencia, debe de ser una desviación para no considerarse como accidente de trabajo, la cual sea bajo los influjos de alguna droga o sustancia, alcohol por ejemplo, o bien que haya sido jugando o en un pleito. O sea, pena de esas situaciones particulares sí lo hacen posible responsable. Responsable. Fuera de esto, todo es responsabilidad del patrón. ¿Sí? Y aquí hay que tener claro que esta legislación es para favorecer al más débil. ¿Sí? En este sentido, la empresa debe de recurrir a instancias para comprobar o delimitar cuál es su responsabilidad o no, pero en general termina siendo responsabilidad de él todo accidente, toda lesión que ocurra dentro de su perímetro. Bueno, también por eso es importante que las empresas en este caso hagan observar los reglamentos, las medidas de seguridad, la utilización de equipos, de
cuerdas, etcétera, de las condiciones óptimas para la realización del trabajo, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, existen evidencias o existen anécdotas de compañeros que han estado en empresas donde dicen, este señor se va a caer, por favor, ocupa, ¿no entiendes? Otra vez, 2 o 3 veces vas para afuera de la empresa, como contratistas principalmente. Y desgraciadamente a veces a esas personas que han sacado les suceden desgracias en otras empresas en las cuales no tienen esa vigilancia tan estrecha. Aquí lo importante también es reconocer, capacitar y darle seguimiento a este tipo de personas para evitar que sigan recurriendo. Sí, muchas veces también, así como se dice que el mexicano nos vale mucho, e incluso pues nos estamos burlando de la muerte a diferencia de otras culturas, también cuando nos educan, cuando nos capacitan en lo que debemos de usar, somos de las empresas más, o trabajadores en empresas transnacionales más responsables. Y dentro, aquí por ejemplo en San Luis se tienen varios premios de niveles corporativos, donde la mejor empresa en seguridad es la mexicana o incluso aquí la potosina. Wow, bueno, pues vamos a seguir platicando al respecto de esto al regresar de mensajes. Importante comentar, ¿no? La cuestión también de la capacitación. ¿Cómo es que esta puede formar parte dentro de una cultura, dentro de las técnicas de prevención? 822-1811, nuestra línea telefónica, si quiere participar. Márquenos, vamos a mensajes, regresamos a nuestra mesa redonda y seguimos comentando.